ya con la fiscal Alma Sayas por esta investigación que está llevando a cabo la fiscalía con respecto a los... Cheques que desaparecieron de la contaduría de tribunales, la propia Corte había remitido los antecedentes y bueno, queremos comentar y saber un poquitito cómo está la investigación. Tenemos entendido, está a tu cargo, ¿no, doctora? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a toda la audiencia. En realidad, esta investigación está a cargo de tres equipos, tres agentes fiscales. Es un equipo de trabajo conformado por los doctores Luz Guerrero y Osmar Legal y quien les habla, Alma Sayas. Ujú. ¿Y cómo está esa investigación, doctora? ¿Se dio o inició precisamente, como estábamos diciendo, por los antecedentes que remitió la Corte luego de una auditoría que realizaron, ¿verdad? Asimismo, justamente acabamos de recibir el informe final por parte de la auditoría, en donde revelan varios hallazgos, además de los que ya teníamos nosotros dentro de nuestra propia investigación. ¿Y se podría adelantar, Ahora, doctora, sobre, o sea, qué habla este informe o todavía no pudieron analizar? sí, no, de hecho ya lo analizamos. Ujú. Este informe más bien revela la participación de otras 6 personas más que eran las que cobraban también los cheques. Nosotros le teníamos en la mira a 3 personas que inicialmente eran los supuestos beneficiarios y se iban a efectivizar estos cheques. Sin embargo, a la fecha, según este informe remitido por la auditoría, son 6 personas más. En total serían 9 personas las vinculadas al cobro efectivo de estos cheques, aparte de las personas también que formaban parte de este esquema, ¿verdad? Que eran los funcionarios, ¿verdad? Entiendo. Dependientes de la Contaduría General de Tribunales. ¿Y se puede determinar ya cuántos cheques en realidad se cobraron, doctora? Sí, nosotros ahora mismo tenemos contabilizados 1.257 cheques que fueron manipulados de manera informática y de manera irregular también, ¿verdad?, para el cobro en el Banco Nacional de Fomento. Estos 1.257 cheques totalizan 6.989 millones aproximadamente en guaraníes y aparte en dólares 22.972. Ay, Es mucho dinero. Y esto se cobró, se extrajo entonces, doctora, ¿verdad? Sí, son sumas que fueron extraídas en total. O sea, fueron 1.257 cheques efectivizados. Mm. Y esto se habría De, hecho, podemos decir, doctora, si de forma irregular, lo había dicho en la sesión anterior también el encargado de la auditoría, se habían cobrado sin que haya una orden de pago proveniente de un juzgado, ¿verdad? Exactamente, justamente nosotros, como formaba parte de la investigación, una constitución que había realizado esta representación fiscal en las oficinas de contaduría, y ahí es donde básicamente analizamos todo el circuito que debe llevarse para que se efectivice el cheque. Y es ahí donde justamente los funcionarios explicaban que hay una orden de pago que indefectiblemente debe estar para el proceso de la efectivización del cheque. Sin embargo, estas órdenes de pago nunca existieron porque en la realidad ningún juzgado ordenó el cobro de estos cheques. Entonces Mm. eran pasos administrativos totalmente irregulares los que se hicieron, los que se efectuaron para poder cobrar estos cheques, ¿verdad? y doctora, si habla de que se necesita una orden, ¿cómo es que el banco o la entidad financiera le otorga, le efectiviza esto? ¿Se podría hablar de complicidad de los propios funcionarios? En realidad, esta orden de pago como tal no llegaba al banco, era un proceso administrativo Ah, interno. Lo que al banco llegaba era una validación de estos cheques, y esta validación sí estaba aparentemente ok para el banco, por eso es que ellos desembolsaban, ¿verdad? Estas órdenes de pago eran más bien sí, a nivel administrativo, pero en forma interna. ya. El cajero que recibía estos cheques no tenía que tener esta orden de pago como tal físicamente, sino que lo que debía recibir era una validación por parte de la contaduría, y es eso lo que recibía efectivamente. Por eso es que no tenemos en la mira realmente a funcionarios del Banco Nacional de Fomento hasta el momento, Ujú, ¿verdad? claro. Eh, Doctora, ¿y se puede hablar ya de qué hecho punible está siendo investigado o todavía no? La verdad que son varios hechos punibles que estamos investigando.
porque sería justamente, básicamente sería estafa también mediante sistemas informáticos, podría ser también producción de documentos no auténticos, o sea, una serie de hechos que tenemos en la mira, ¿verdad? Que justamente en esta investigación es lo que estamos escudriñando, ¿verdad? ¿Cuál es la...? ¿Y estas 9 personas, doctora, se trata de funcionarios de contaduría o también de otras secciones? ¿O son aparte también de funcionarios? Sí, son 3 funcionarios que, perdón, las 3 personas inicialmente que teníamos, 2 de ellos son funcionarios. Eran funcionarios porque presentaron renuncia. Uno de ellos no era funcionario y estas 6 personas aparentemente no eran funcionarios. 2 de ellos tengo entendido que eran abogados, pero como la información recibimos recientemente, nosotros ahora estamos pidiendo información respecto a esas circunstancias para saber si es que eran funcionarios o no. Respecto a estos 3 que teníamos nosotros inicialmente, 2 de ellos sí eran funcionarios, pero no eran funcionarios de esa dependencia, de la oficina de contaduría, no, eran de la oficina de ingresos judiciales, uno de ellos, y la otra persona era del registro de automotor. Doctora, y esta información la están pidiendo a la corte, ¿verdad? Sí, ahora estuvimos analizando con el doctor Osmar Legal y estuvimos pidiendo, ¿verdad? De hecho, respecto a estas 3 personas también oficiamos a IPS, Secretaría de la Función Pública, para saber si es que también si estaban en otro lado. Pero en realidad, según informaciones de la Corte, porque ya hemos remitido un pedido de informe en su momento ya, y ellos contestaron de que eran funcionarios del registro automotor, uno de ellos, y la otra persona era funcionaria de ingresos judiciales. ¿Y sería prematuro, doctora, hablar ya de una eventual imputación en los próximos días? Estamos justamente con miras a eso. Estamos esperando los informes en realidad los cheques, pedimos los cheques originales al Banco Nacional de Fomento. Una vez que recibamos esto ya vamos a tener justamente novedades al respecto. Son 900 cheques, ¿no, doctora, verdad? Inicialmente eran 900 cheques. Ah, claro, 1257 nos dijiste. 1257, sí. Ahí está. O sea, aumenta también los cheques, aumenta la cantidad de personas involucradas. Doctora, ¿estas 9 personas ya están completamente identificadas por ustedes? Así mismo, las 9 personas están totalmente identificadas. 9 personas son las que cobraron los cheques y están otras 4 personas más que forman parte de esa dependencia de contaduría, que formaban parte en realidad porque actualmente ninguna de estas personas ya son funcionarios. Entonces, para entender un poquito, doctora, 9 que cobraron más 4 que formaban parte de la dependencia. Así mismo. Ok. Bueno, 13 en total. 13 personas. Y bueno, doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo, también los datos, muy amable. No hay por qué. Muchísimas gracias. Igualmente, Buenas hasta tardes. luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, así hablábamos con la fiscala Alma Saya, fiscala de la Unidad de Delitos Económicos.